Bienvenido a RPP. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, ha escrito un artículo usted bajo el título Marcha Atrás. Y noto que ahí dice usted lo siguiente. Habla de una loable pero deprimente proclama en la que se comprometen a abdicar, entre otras cosas, de quedarse en el poder más allá del periodo por el que fueron elegidos. Está hablando usted de la llamada proclama ciudadana promovida por los obispos católicos, las iglesias evangélicas, Transparencia y la Coordinadora de Derechos Humanos. Después de haber visto la ceremonia de hoy a las 11 de la mañana, ¿sigue pensando que esa es una iniciativa loable pero deprimente? En el fondo sí, porque creo que es algo triste pensar que dos candidatos a la presidencia tengan que poner por escrito cosas que ya están escritas en la Constitución. Hago énfasis en lo loable y destaco la iniciativa de organizaciones como Transparencia o organizaciones de la sociedad civil como las iglesias que han estado presentes y que han fomentado esto, pero es un poco llamativo que tengamos que invitar a los dos candidatos a firmar un documento mínimo de resguardo, de defensa de la democracia que no debería existir en primer lugar. De ahí en una democracia perfecta no, en una democracia perfecta de ángeles no, pero siendo los seres humanos como son, que usted pida al presidente que se comprometa a no modificar el mandato y a no permitir la reelección, no es algo chocante, porque esto ha sido hecho no solamente por Fujimori, que fue el primero en el año 95, que rompió el tabú creado desde la época de, como usted lo sabe mejor que yo, Porfirio Díaz, pero después vino Uribe, después vino Saúl Menem, después hubo Brasil, de manera que es una costumbre que se difundió como reguero de pólvora y es perfectamente razonable pedir, ustedes tienen derecho a buscar otra vez cambiar esta norma, pero comprométanse a no intentarlo. ¿Por qué le parece algo deprimente eso? No la proclama, me parece triste y por eso también era el tenor del artículo que hay una erosión de la democracia en general. Tú bien señalas que lo que estamos viendo en los últimos 20, 30 años es un guión muy parecido, no solo en América Latina, sino en varios lugares del mundo, que es dinamitar o erosionar la democracia por dentro. Ya no son los tanques en las calles, sino es el propio líder, normalmente el que va acumulando poder, va tomando por asalto ciertas instituciones democráticas, va dinamitando la democracia por dentro. Entonces, no me deprime la proclama, de repente no por insistir en eso, sino... Se dejó llevar por un ánimo melancólico, quizás, porque la realidad es cierto, hay una erosión de la democracia en América Latina y en otras regiones del mundo, pero esto podría ser percibido como una iniciativa positiva para reforzar nuestra democracia y la expresión de que la llamada sociedad civil quiere participar y quiere comprometerse. Yo lo veo sonreír cuando yo digo eso. Sin embargo, usted considera que esto es deprimente, que hayan hecho esto. No. Es loable, pero deprimente, dice usted. Me quedo con lo de loable. Hago énfasis en lo que estás destacando en la parte loable, porque es loable que haya una sociedad civil activa, que esté atenta y que esté preocupada por el futuro de la democracia. Deprimente porque no debería pasar en una democracia perfecta, como bien señalas. En una democracia donde se respetan las instituciones, para eso está la Constitución. No habría necesidad de una proclama adicional, pero bienvenida sea si eso va a ser una garantía o un candado que la sociedad civil está poniendo a estos candidatos para decir, bueno, vas a hacer algo, ten cuidado porque te estamos firmando, has firmado papel y te vamos a estar vigilando. De acuerdo. ¿Quién hubiera imaginado que en Estados Unidos un presidente en ejercicio podía desconocer la decisión electoral tomada por las autoridades competentes y ratificada por los estados? Y sin embargo, vimos eso, de manera que podemos decir hubiera sido una buena idea que le pidan a los candidatos en Estados Unidos que se comprometan a reconocer sin dudas ni murmuraciones el fallo que proclame la autoridad competente. Es verdad. Y cuando tuvo la oportunidad, en 2 ocasiones Trump se negó a hacerlo. Trump dijo, se le pidió en debates presidenciales, usted va a reconocer al ganador de las elecciones en noviembre. Y él dijo, depende, o básicamente fue una buena señal y eso es un buen paralelo de que él no estaba dispuesto a hacerlo.
Bueno. Y llevó bien lejos esa amenaza. Permítanos ir a una pausa, ya vamos a dejar de lado este tema de la llamada proclama ciudadana y hablaremos sobre los dos candidatos que usted presenta como formas diferentes, un mismo fenómeno, un riesgo de debilitamiento de nuestra democracia. Nos explicará por qué piensa eso de ambos candidatos. Retomamos después de la pausa nuestra conversación con el politólogo Omar Aguapara. Son las 7:36, estamos conversando con el politólogo Omar Aguapara, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPC, y nos había explicado por qué tuvo una actitud crítica, al mismo tiempo que elogiosa, sobre la proclama ciudadana que ha sido firmada oficialmente esta mañana a las 11 de la mañana, tanto por Keiko Fujimori como por Pedro Castillo. Pero ese artículo contiene también apreciaciones severas sobre otros candidatos, no solamente sobre los dos que han pasado a la segunda vuelta, pero concentrémonos en los dos que han pasado. Usted dice que corresponden a dos tradiciones antidemocráticas de nuestra historia nacional. Explíquenos por qué, por favor, en qué consisten estas dos corrientes y por qué los dos candidatos encarnan negativamente estas tradiciones antidemocráticas de nuestra historia. Claro, en primer lugar, lo que el ideario de Perú Libre se adscribe como el marxismo, leninismo, mariateguismo, en general el comunismo, por lo menos en el Perú, en estas manifestaciones, ha sido una ideología que no ha tenido mucho respeto en el mundo por la democracia, ¿no? Las consideran más como unas formas burguesas que no representan realmente los intereses del pueblo. Siempre han visto o han solido tener, con distintas variaciones, por supuesto tú lo conoces muy bien, en la historia, una aproximación algo ambigua hacia la democracia. Tuve que reseñar un libro de Luis Pázar hace poco que reflejaba muy bien eso, sobre todo la posición que tuvo la izquierda en los años 80 frente a la Asamblea Constituyente, donde no hubo un compromiso estricto, a mi parecer, con la democracia, y empujando más allá, sin hacer un paralelo, sin necesariamente identificar una cosa con la otra, pero una rama de esa familia terminó tomando las armas, o dos, ¿no? Sendero Luminoso por un lado y el MRTA. La lucha armada fue una vía que la izquierda consideró válida hasta muy entrado el siglo XX en el Perú, ¿no? Siempre contextualizando. Y obviamente hasta los 80s. Hoy día habría que, de repente la proclama sería una buena forma de asegurarnos de que haya un compromiso real con la democracia y que no sea simplemente un medio para el cual asaltar el poder, como un poco sugerían algunas declaraciones de Vladimir Cerrón, inspirado más, no en la clásica forma de llegar al poder, como tú señalaste, como discutíamos hace unos minutos, sino en la forma más moderna, ya no a través de la lucha armada, sino de repente ahora socavando las instituciones por dentro, siguiendo el modelo del socialismo del siglo XXI, no tanto el socialismo del siglo XX. Y por otro lado, hacía énfasis también en lo que habíamos vivido con el fujimorismo en el poder en los años 90. Hay una reivindicación, y eso creo que ha dado lugar a confusiones entre algunos. Yo no estoy criticando directamente a Keiko Fujimori, yo hablaba del fujimorismo y su paso por el poder en la década de los 90, donde tampoco hubo un respeto por las formas democráticas, empezando por el autogolpe del 5 de abril. Y una vez que volvimos o retomamos el cauce democrático bajo presión de los organismos internacionales como la OEA, atropellos a ciertas instituciones como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el entonces Tribunal de Garantías Constitucionales, y incluso el intento, la compra de congresistas, en fin, la reelección, la interpretación auténtica, una serie de cosas que obviamente creo que nadie discutiría hoy, por lo menos nadie lo hace en el mundo académico, el hecho de que los 90s en el Perú no fueron democráticos. Esa es una herencia, esa es una tradición que hoy de alguna manera se reivindica y hay que tener cuidado con lo que reivindicamos hoy. Usted cita en su artículo una afirmación derivada de un estudio de nuestro colega Martín Hidalgo que sugiere la posibilidad de que algunos grupos políticos lleguen a través de elecciones al poder
para apropiarse de nuestra democracia. ¿Cree que es tan frágil nuestra democracia que algo de este tipo sería posible? ¿O siente usted que hay una conciencia de que no queremos ser gobernados de una manera no autoritaria y fuera del marco establecido por la ley? Ese es el otro punto, el otro eje que buscaba destacar en el artículo cuando hablaba de esta marcha atrás, es que hoy, por la coyuntura que estamos viviendo, la democracia llega algo debilitada, no llega con tanta fortaleza. Y de repente está más expuesta a estos retrocesos, a estos problemas que el artículo de Martín Hidalgo en El Comercio, sobre el que también me basé un poco, destacaba. Venimos de una lucha política de 5 años en el cual hemos recurrido a armas nucleares como el cierre del Congreso o la vacancia presidencial con una forma bastante simple, con vacancias express, de una manera que no habíamos visto hasta en los últimos 15 años o 20 años. Estamos muy golpeados por la pandemia y hay una serie de escándalos de corrupción que se destaparon por la Bajato que también han dilapidado mucho el capital político de algunas fuerzas políticas que habían gobernado en los últimos 20 años. Esa suma de condiciones hacen que quizás la democracia que se inaugure, el nuevo gobierno que tome la posta el 28 de julio tenga menos candados, menos facilidades para intentar tomar el poder o acumular un poder más allá del que las elecciones le dieron. De acuerdo, yo no quiero generar problemas con sus alumnos, pero sí quisiera preguntarle, usted que está en contacto con jóvenes en torno a los 20 años, ¿usted siente que ellos tienen más o menos convicción democrática que los de mi generación, por ejemplo, que no la tenían tanta, porque como usted dice, había un cierto desprecio a la democracia llamada burguesa, ¿no? Y habían ejemplos de guerras en el mundo, etcétera, y teníamos el recuerdo todavía vivo, de alguna manera, de la Segunda Guerra Mundial, aunque había pasado cuando yo era joven, ¿eh? Pero, de todas maneras, a mí me da la impresión de que los jóvenes de hoy rechazan más espontáneamente toda forma de autoritarismo o de voluntad de manipularlos sin respetar sus derechos. Y eso hasta lo sufren algunas autoridades universitarias, me parece, ¿eh? Sin duda, sin duda. Son muy activos. A mí me sorprendió mucho lo que pasó en noviembre. Nos tomó mucho por sorpresa ver ese nivel de activismo. Pero lo he visto con mis alumnos de la universidad. Yo dicto a chicos que están entrando a la universidad del primer ciclo. 18 años, 18, 19 años. 17, 18 años. Y lo que veo son chicos que, si miras hacia atrás, han crecido en democracia, han nacido en el 2000, en el 2001, en el 2002. Están acostumbrados, eso es lo que han respirado. No entienden o de repente les cuesta mucho pensar en ver tanques por las calles, que es algo que tú y yo sí alcanzamos a ver. De acuerdo. Han crecido en un ambiente democrático y creo que algo que rompa eso no les va a gustar mucho. Ahora, ¿qué es lo que más daño ha hecho a la solidez de nuestra democracia? ¿La pandemia o la corrupción? Creo que son fenómenos distintos, ¿no? Es como el efecto que tiene. La corrupción te corroe. Son como termitas que están por dentro y te están golpeando mucho los cimientos de la estructura. La pandemia ha sido como un terremoto, ¿no? La pandemia ha sido como un terremoto que ha tenido un efecto, nos ha sacudido y, como te digo, con una estructura algo corroída por estas tapitas. Las dos son dañinas para la democracia, las dos nos han golpeado mucho. Creo que un poco el reflejo de eso ha sido la primera vuelta, el voto absolutamente atomizado y fragmentado. Creo que ha sido un buen reflejo de que la gente en verdad no tiene las expectativas muy bajas. Y para terminar conversando sobre aquello de lo que conversábamos antes de tomar contacto con usted, que es Chile, lo que llama la atención en el Chile es que la gran explosión de descontento social no tuvo nada que ver con la pandemia, porque se produjo antes de la pandemia, unos meses antes. Sí. Y sin embargo, tuvieron que postergar la fecha de su votación por la pandemia, y cuando se produce la votación hay una tasa muy baja de gente que ha ido a votar, solo 43%. Sí, creo que allí lo que hubo... La gente está un poco sorprendida, todavía están haciendo un poco la autopsia de lo que ha pasado entre la magnitud de lo que había sido el estallido, la magnitud de las movilizaciones y la poca respuesta o la poca convocatoria que ha tenido esta elección en atraer a la gente a votar. De todas maneras, hay un resultado que creo que ha sido igual sorpresivo para muchos. Esto podría ser un llamado de atención para aquellos que proponen, por ejemplo, un voto voluntario, ¿no? Por ejemplo, en el Perú.
porque el gran perdedor de esta votación creo que ha sido la derecha, o al menos el presidente Piñera o las fuerzas de derecha en Chile, y es un llamado de atención también a la clase política chilena en general. Ya la habían golpeado bastante desde el 2019, y esto ha sido una reafirmación de ello, con alto número de independientes que han llegado al Congreso, a la Asamblea. Muchas gracias, doctor Omar Aguapara. Muchas gracias por su tiempo, por las explicaciones que nos ha hecho y por la interpretación auténtica que ha hecho de su artículo sobre el resquebrajamiento posible de nuestras instituciones democráticas. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto, Fernando. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos con mucha satisfacción al rector de la Universidad Católica, Carlos Garatea Grau, universidad que ha publicado el día de ayer en varios diarios de nuestra capital un comunicado sobre la situación que nuestro país está viviendo. Primero vamos a la pausa y luego nos entrevistamos a Carlos Garatea Grau, rector de la Universidad Católica.